Calle Cachoña Chacocuna. Buenas tardes, estudiantes. Espero que estén teniendo un lindo día. El día de hoy, como todos los martes, vamos a tocar un nuevo tema, el cual lleva por título La crónica literaria. Vamos a pasar a lo que son el concepto de la crónica literaria exclusivamente y específicamente de la crónica literaria, y posterior a ello las características que ésta posee. Bien, tenemos como concepto de la crónica que se refiere a una narración pormenorizada, es decir, minuciosa, de hechos que ocurren en un tiempo determinado. Es decir, que es una narración corta, ¿no? Muy detallada, que, que ha ocurrido en un tiempo específico, ¿ya? Lo que es la palabra crónica proviene del griego cronos, que significa tiempo. La crónica tiende a contar los hechos siguiendo un orden cronológico, es como el reloj, ¿no es cierto? Tiene un orden cronológico y la crónica tiene una de estas características o de estos detalles que sigue un orden cronológico. A la persona que está encargada de escribir o de redactar una crónica se le denomina cronista, o sea, se le conoce con el nombre de cronista. En cambio, a los que escriben poesía, a los varones que escriben poesía se les denomina poetas, y a las mujeres que escriben poesía se les denomina poetisas, ¿no es cierto? Es por eso que esto es importante. Las personas que están encargadas de escribir las crónicas son denominadas cronistas. Eh, Aparte de la existencia de la crónica literaria, existe lo que es la crónica periodística. En el canal de YouTube que siempre ando subiendo los videos, pueden ver lo que es la crónica periodística. Ya hay un video que subí para trabajar con otro curso, si no me equivoco, es con tercero de secundaria. ¿Ya? Pueden ver si sienten curiosidad, porque específicamente el día de hoy vamos a tocar lo que es la crónica literaria. Bien, pasando a las características de la crónica literaria, tenemos varios puntos, ¿ya? Esta no es la única diapositiva respecto a lo que son las características de la crónica literaria. Bien, comienzo entonces. Los hechos narrados están ordenados cronológicamente. Vuelvo a dar el ejemplo del reloj. El reloj tiene un orden específico, ¿no es cierto? Entonces, la crónica tiene el mismo orden cronológicamente, ¿ya? Detalla los sucesos minuciosamente, o sea, a detalle, ¿ya? No se va a perder ningún aspecto del detalle, de la observación, de lo que va a narrar. Entonces es muy cuidadoso, muy minucioso, muy detallado. Bien, puede narrarse en primera o tercera persona. En general, se trata de un relato no ficción, aunque últimamente las características de la crónica periodística tienen textos y ficción, perdón, ahí me equivoqué, como novelas y cuentos. Expone registros de datos, es decir, que la crónica siempre va a tener o va a exponer una serie de nombres, de lugares, de fechas, obviamente detallando cada una de estas. También expone registros, perdón, también es un buen cronista, está informado sobre qué sucedió, a quién o quiénes, cuándo o dónde sucedieron los hechos. Entonces el cronista tiene por objetivo sacar a detalle o observar a detalle a quiénes le sucedieron, dónde, el lugar, los hechos, el por qué, cómo, etcétera. ¿Ya? Eso hace un buen cronista. Ahora, las crónicas dan especial importancia al testimonio de la gente que participó de hecho o que estuvo presente cuando este ocurrió. Para un cronista también es importante el poder rescatar o poder sacar la,
observación de otra persona para que pueda ayudarle a, o que pueda colaborarle a la información que ya ha recabado, ¿no es cierto? No solo se va a quedar con lo que ha observado, sino que puede recurrir a otras personas para que puedan ayudarle con las observaciones, ¿ya? Obvio sobre lo que ha ocurrido, sobre los hechos que van a ocurrir o que han ocurrido. Bien, seguimos con otro punto. Su carácter es realista. Como intención es presentar hechos que realmente acontecieron. La narración debe resultar lo más veraz posible. Suele ser subjetiva, esto es que el autor tiene libertad para dar su visión, o sea, para redactar desde su punto de vista, tiene esa libertad el autor como cronista, ¿no es cierto? Y ahí entre comillas les coloco lo siguiente. A diferencia de lo que ocurre en una crónica periodística, que centra su importancia en la información misma, la crónica literaria pretende aportar valores artísticos que brinden un goce estético a los lectores. ¿Ya? No es solamente una información como la crónica periodística directamente, aquí está la noticia, pam, pam, no. Es mucho más estético para que los lectores disfruten de la crónica. Bien, aquí se los divido en cuatro partes de la crónica literaria. Ay, perdón. Bien, tenemos lo que es la crónica de viajes, crónica épica, crónica costumbrista y crónica autobiográfica. La crónica de viajes está escrito o es escrito y deja registro de lo que ven en los lugares que visitan. La mayoría de los cultores de este género suelen ser grandes expedicionarios, investigadores, geólogos, conquistadores o historiadores. Estos mismos describen virtudes climáticas, geográficas, hospitalidad u hostilidad de habitantes, caminos, rutas, anécdotas, etc. ¿Ya? Un claro ejemplo es la crónica el diario de Cristóbal Colón. Este personaje escribe un diario en base a todo lo que ha observado en su viaje. Entonces aquí como nos indica, ¿no? Observa lo que es el clima, la geografía, la hospitalidad, la hostilidad, rutas, anécdotas, etc. ¿Ya? La crónica épica se enfoca en la narración de eventos históricos y legendarios. Entonces sabemos que la épica en realidad tiene que ver más con lo legendario, con lo histórico, ¿no ve? Crónica costumbrista. Su rasgo distintivo es el relato de corte social, muchas veces con un tono satírico. Y la crónica autobiográfica narra los sucesos de la vida de un ser humano de manera ordenada, citando la versión más objetiva de los hechos consumados. Bien, tenemos lo que son dos aspectos, la utilidad de la crónica literaria y la crónica literaria de ficción. La utilidad de la crónica literaria, además de ser un texto literario, las crónicas poseen valor documental, es decir, que sirven para reconstruir el pasado. Esto es muy cierto. Si nosotros nos encontramos a un escrito que es muy antiguo, nos va a servir puede ser para armar rompecabezas, para adquirir más información, para tener más conocimiento. Es por eso que acá se los coloco un ejemplo que dice, gracias a las crónicas de Indias, la humanidad conoce, según la perspectiva de los españoles, el descubrimiento de América y su colonización, lo que pensaban de sus habitantes, la forma en que estos vestían, vivían, etc. Entonces, desde la perspectiva de los españoles, gracias a lo que observaron en esa época y es denominada como Crónicas de Indias, tenemos conocimiento, ¿no es cierto?, cómo era durante esa época, cómo era la conquista, la colonización, etcétera. ¿Ya? Entonces sí, la crónica ayuda, puede ser visto como un documental que favorece información.
Por otro lado, tenemos la crónica literaria de ficción. En la literatura contemporánea, los escritores tomaron características de la crónica periodística para trasladarla a la novela o al cuento. Su particularidad es que son narrados siguiendo un hilo cronológico y suelen basar su argumento en hechos reales. Sin embargo, un cuento o novela modifica estos hechos según su convivencia. Con sentido artístico, puede tomarse la licencia de narrar los hechos de manera no cronológica. Entonces, la crónica de ficción, de literatura de ficción, sí tiene un carácter cronológico, pero también puede tomar, o el cronista puede tomar este punto de narrar de manera no cronológica, ¿ya? Y aquí hay varios ejemplos, pero un claro y grande ejemplo es Crónica de una muerte anunciada, de Gabriel García Márquez. Imagino que conocen a Gabriel García Márquez. Esta Crónica de una muerte anunciada comienza con el final. A eso se refiere con no cronológica, ya, entre comillas, no cronológica. Comienza con el final y así va sucediendo, ¿ya? También tenemos la serie de novelas Las Crónicas de Narnia y por último el libro de cuentos Crónicas Marcianas, ¿ya? Aquí les coloco las imágenes, la portada de Gabriel García Márquez de la crónica de una muerte anunciada, Crónicas Marcianas y lo que es las Crónicas de Narnia. Crónicas de Narnia todos conocen, me imagino. Es una serie de libros, ¿no es cierto? De diferentes portadas de los libros. Bien, entonces esto llegaría a ser todo por el día de hoy, con el tema del día de hoy, crónica literaria. Como siempre les mando un abrazo virtual y que tengan un lindo día. Gracias.